Buenas tardes, noches, ¿cómo están? Bueno, una vez más estamos acá para la gloria y honra de nuestro Señor, esperando que usted se encuentre bien en casa, esperando que Dios esté cumpliendo con cada uno de los anhelos que cada corazón tiene. Y hoy le queremos agradecer por conectarse una vez más, un sábado de bendición, un sábado en el que tenemos la certeza de que Dios va a hablar, en el que tenemos la certeza de que las cosas, Dios va a hacer que cada uno de sus corazones se pueda llenar de una palabra de bendición. Bueno, hemos estado hablando durante estas semanas de los cracks de la Biblia, los cracks de Dios, esas personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias, esas personas como usted y como yo, que tienen una vida normal, que tienen una vida totalmente igual a la que usted y yo tenemos, pero que Dios se ha placido en utilizar haciendo cosas extraordinarias. Personas que Dios ha tenido la voluntad de poder hacer a través de ellos algo diferente, algo que impacte, algo que cambie una generación, que cambie una familia y que cambie los corazones de cada uno. Hoy estoy en compañía del pastor Alberto Galeano, pastor, y de nuestro líder Tencha. Amén. Amén, amén. ¿Cómo están? Espero que estén bien allá en sus casas, conectados, ¿verdad? Definitivamente los cracks de Dios este bimestre me encanta, porque como dijo el pastor Harwood, ¿verdad? Son personas ordinarias, comunes y corrientes, de donde Dios escoge, agarra lo que el mundo ha desechado, lo que el mundo dice, no, por ese no vale, y Dios lo transforma, Dios lo agarra, lo utiliza para hacer prodigios, para hacer grandes cosas en su nombre, para salvar pueblos, para salvar todo lo que en ese momento, ¿verdad?, estaba perdido, para nuevamente traerlos con grandes victorias, con grandes hazañas. Son cracks que le han creído a Dios, amén. Y así como esos cracks, ahí en casa, yo sé, y acá, todos vamos a ser unos cracks de Dios, amén. Sí, bueno, buenas noches, bendiciones a todos los que nos observan por el Facebook Live. Como decía el pastor Galeano, el pastor Harwood, en la Biblia podemos encontrar muchos cracks, personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias que el Señor utilizó. Y sé que el Señor tiene grandes planes para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, porque somos personas ordinarias que vamos a hacer cosas extraordinarias en el nombre de Él. El Señor nos ha preparado durante mucho tiempo a muchos, y otros están en preparación para hacer eso que Él llama el sueño de Él, pero que se va a transformar en la vida de cada uno de nosotros. Y pues es un gusto estar acá nuevamente con Harry, con Galeano, compartiendo nuevamente este escenario, compañeros. Sí, gracias, Tencha, gracias. Bueno, vamos a empezar con el tema. En realidad, estas semanas hemos estado hablando de esas personas ordinarias, y Tencha nos habló de Jacob, la pastora Paola nos habló de Rahab, y básicamente todos tienen un común denominador, pastor Tencha, tienen un común denominador. Es gente normal. Vamos a ver, si nos vamos a la Biblia, nosotros logramos notar que la mayoría, en su mayoría, la gente que hace cosas extraordinarias no tienen una posición dentro de la sociedad. No tienen una posición dentro de una estructura, llámese iglesia, llámese trabajo. Es gente ordinaria, como bien lo hemos estado especificando siempre. ¿Qué me dice eso a mí? Que nosotros estamos en la capacidad de poder hacer algo extraordinario también. Amén. Eso es lo que me dice a mí. Y vamos a hablar de un hombre que tuvo una cualidad que lo hace ser un crack de Dios, y esa cualidad es la cualidad que más cuesta encontrar hoy en el pueblo de Cristo. Más adelante nos vamos a dar cuenta cuál es, ¿verdad? Pero cuesta mucho encontrar. Pero para entender lo que vamos a hablar, el pastor Alberto nos va a comentar un poco lo que es el contexto del personaje que vamos a hablar, que es Gedeón. Vamos a hablar de Gedeón. Pero yo quiero que vayan ahí donde están en sus Biblias, que abran sus Biblias, en Jueces capítulo 6. La historia de Gedeón está en Jueces capítulo 6, 7 y 8, ¿verdad?
Entonces, les explico básicamente el contexto de lo que está sucediendo en este momento, ¿verdad? De lo que está sucediendo en esa época. Gedeón, un hombre común y silvestre como cualquier otro, ¿verdad? Y ahí es donde uno recuerda aquel pasaje de 1 Corintios 1, donde dice, de lo necio escogió Dios, de lo menospreciado escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, a los que se creen mucho, ¿verdad? Ese es el Gedeón que les vamos a contar hoy. ¿Qué pasa en este contexto? En este contexto pasa que el pueblo de Israel, por hacer lo malo delante de los ojos de Dios, por hacer lo malo, o sea, no es que el castigo viene, ¿verdad? Simplemente porque se le ocurrió a Dios. No. El castigo viene porque hizo lo malo delante de los ojos de Dios, porque hizo algo malo delante de los ojos. Y pasa lo siguiente, o pasa en esto. Los madianitas, de vez en cuando llegaba el tiempo de la cosecha, se acercaban al pueblo de Israel. Se acercaban al pueblo de Israel y ¿qué hacían? Tomaban sus cosechas, se llevaban el ganado, se llevaban las ovejas, se llevaban las vacas, se llevaban todo lo que había. ¿Y esto qué provocaba? Que el pueblo de Israel pasara hambres, tuviera hambre, que el pueblo de Israel no tuviera cómo alimentar a su gente, cómo alimentar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios tenía una gran necesidad. ¿Pero por qué pasó esto? Porque hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, porque hicieron lo que no debían. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en este momento? Empezaron a buscar cuevas, a meterse en cavernas, a esconder la comida, a esconder, ¿para poder qué? Para poder, en teoría, alimentarse cuando vinieran los tiempos malos, ¿verdad? Ese era el contexto donde se estaba moviendo el pueblo de Israel. Ese era el contexto donde lo que estaban pasando eran cosas malas. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y es que esto también me recuerda Deuteronomio 28, porque dice que cuando eres obediente, la obediencia trae bendición, pero cuando eres desobediente, lamentablemente traerá maldición. Y eso es lo que estaba pasando en ese momento. Ese era el contexto donde se estaba moviendo en ese momento el pueblo de Israel. Amén. Amén, sí, correcto, exactamente. Y vemos que el Señor en ese contexto vemos que Gedeón no era una persona, como decía Jara hace un ratito, que estaba en la cúpula de los grandes o de las personas. Gedeón era el último de los hijos y aún así el Señor vio en él algo que lo hizo que hiciera cosas extraordinarias. Y en todo este contexto podemos ver que por hacer las cosas malas, había un tiempo de sufrimiento para el pueblo de Israel y necesitaban tener una punta de lanza para poder levantarlo nuevamente. Y en este caso ese fue Gedeón, ¿verdad? Sí, amén, así es. Y yo quiero leer la Biblia, dice Jueces capítulo 6, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Al hablar de lo malo que hacía el pueblo, y hay que mencionarlo porque, vamos a ver, chicos, ustedes que están viendo ahí en casa también, ¿qué era lo malo que hacía el pueblo de Israel? Tenían ídolos delante de Dios. O sea, se dedicaban a adorar a otros dioses, se dedicaban a tener estatuas, a tener diferentes cosas que le quitaban el primer lugar a Dios, ¿verdad? Entonces Dios los entrega, como nos explicó el pastor, los entrega por 7 años, se les comían la cosecha, hacían un montón de cosas más. Pero ¿por qué quiero mencionar eso de los ídolos? Porque hoy nos pasa. Sí, correcto. Hoy nos pasa. Hoy tenemos ídolos, llámese fútbol, llámese PlayStation, llámese series, llámese, no sé. La novia. Llámese la novia, llámese, no sé, colegio, universidad. Hoy ponemos un montón de cosas y un montón de excusas antes de darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. Y eso nos sirve para reflexionar. Si hay cosas que nos están quitando o le están quitando a Dios el primer lugar en nuestra vida, quiere decir que estamos haciendo algo muy similar a lo que hizo el pueblo de Israel en su momento. Estamos quitándole el primer lugar a Dios por poner algo que a la larga sí es importante, pero nada en nuestra vida debe ser más importante que Dios. ¿Así es, pastor? Así es, definitivamente un buen punto para tocar, porque muchas veces, como dijimos, ¿verdad? Buscamos o le damos a alguien o a algo ese primer lugar que solo Dios merece. O sea,
hay que entender que hay cosas importantes, sí, que hay muchas cosas que deben ser prioridad en nuestra vida, pero Dios debe ser el número uno sí o sí, se quede lo que se quede. Así tiene que ser. Y vamos a ver, chicos, vean. Dios debe ser el primer lugar en nuestra vida. Pero, joven, usted que me está viendo, si usted se está moviendo en un círculo, en su círculo familiar o amigos, como sea, y hay alguien que está haciendo que nos desenfoquemos del primer lugar que tiene que ocupar Dios en nuestra vida, usted puede hacer un alto en el camino. Dios le ha llamado a usted para que usted transforme una generación, que eso fue lo que hizo Gedeón. Esa cualidad de él lo hizo convertirse en un crack. Correcto. ¿Así es, Tencha? Sí, correcto. Gedeón decidió pues ser diferente, ¿verdad? Más adelante, cuando empecemos a desarrollar un poco más la historia, vamos a ver lo que él hizo extraordinario para lograr estar entre los cracks de la Biblia, ¿verdad? Lo que hemos hecho. Y muy cierto lo que comentaban Harry y Galeano acerca de eso que ponemos delante de nosotros, que nos quita el primer lugar o que le quita el primer lugar a Dios. Oigan, muchas veces hasta el estudio nos concentramos tanto en y perdón, no quiero decir que sea malo, pero Sí, claro, porque si no. sí, porque después van a decir que y no es malo el ser aplicado en su estudio y todo, pero tenemos que darle el lugar necesario también a Dios, a como Dios nos da muchas bendiciones, nos regala muchas cosas. De igual forma tenemos que ser agradecidos con Él. Y nosotros no podemos permitirle que algo tan esencial como el estudio para esos tiempos le quite el primer lugar a Dios, porque sin Dios y con mucho estudio no vamos a hacer absolutamente nada. Y también importante, como decía Har, hay otras personas que nos meten o que nos impulsan o nos alejan de Dios. Usted tiene que hacer un alto en su vida y saber, mira, esto me conviene, esto no me conviene, esto es lo que me sirve, esto es lo que me aleja de Dios, esto no me permite seguir avanzando en los caminos del Señor. Y tiene que ir de la mano Dios con lo que usted haga, sin que uno u otro lo aparte de lo que quiere, ¿verdad? Ni que, en este caso el estudio, ni que Dios lo aparte del estudio, ni que el estudio lo aparte de Dios. Tienen que ir de la mano los dos para que todo pueda ser bien. Y esto, como decía Har ahora hace unos segundos, marca una generación, y Gedeón decidió ser diferente en esa generación, ¿cierto? Sí, y tomar decisiones radicales. Vamos a ver, Dios, y yo creo que mucha gente se va a identificar con esto, porque Dios, cuando llama a Gedeón, utiliza dos características que Gedeón no tenía. No tenía. Correcto. En el momento que Dios lo llama, Gedeón está escondido, guardando las cosechas para que los madianitas, o para que cuando los madianitas llegaran ahí, ¿verdad? Ellos no se les comieran las cosechas. Y Dios utiliza dos características y le dice, varón esforzado y valiente. Y él estaba escondido. Quiere decir que, bueno, probablemente sí era esforzado porque estaba trabajando, pero valentía cero. Me imagino que Gedeón en ese momento hizo lo que, imagino, ¿verdad? Hizo lo que hoy nosotros hacemos. Cuando vos le decís a un joven, tenés estampa para ser un líder. Yo. Dudó. Pero tengo mis imperfecciones. Sí, pero Dios se place en utilizar a la gente imperfecta. Amén. Para hacer cosas perfectas y cosas extraordinarias. Y Dios le dice a Gedeón, hombre esforzado y valiente. Imagino que Gedeón, Me imagino que volvió a ver alrededor. buscando Sí, alrededor, a ver, ¿dónde está? o sea, ¿Dónde lo no veo? es conmigo que está hablando, no Correcto. es conmigo que está hablando. ¿Y a cuánto nos pasa eso hoy, pastor? Sí, definitivamente nos pasa mucho. Y es que en el verso 12 le dice así, definitivamente. Dice que el ángel se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo. Y luego le dice, varón esforzado y valiente. O sea, yo me imagino que en su espíritu sí retumbaron esas palabras y él seguro dijo, como dijimos ahorita, debe estar que se equivocó el ángel. Debe ser que se equivocó de cueva, porque estoy metido en una cueva. Valiente yo. Muchas veces pasa esto. Dios nos hace un llamado.
O sea, con nombres y apellidos nos dice una palabra y no la creemos. No creemos esa palabra, muchas veces dudamos de lo que Él nos dice. Y es lo que le pasó a Gedeón en este caso. Y no solo dudamos de nosotros, de nuestra capacidad. Muchas veces dudamos de lo que Dios nos está diciendo. Y queremos buscar vamos a ver, otros criterios, porque Gedeón le dice en el verso 13, ojo, Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, porque mire, el ángel se le aparece y le dice, Jehová está contigo, y había necesidad. Correcto. Estaban siendo pisoteados, oprimidos, por utilizar un término, oprimidos por otros pueblos, porque no eran solo los madianitas, eran correctos, 2 pueblos más, ¿verdad? Y le dice, Jehová está contigo. Gedeón dice, pero si Él está conmigo, dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Ojo, Tencha. Es una característica, y si lo vemos en todos los cracks que hemos visto hasta el momento, es una característica muy común. Siempre en medio de una situación es cuando el Señor levanta a una persona. Y tal vez usted podrá identificarse con Gedeón. Está en medio de una situación, Dios le dio un llamado, tiene sus dudas, porque es razonable, es de humanos tener dudas acerca de algo que Dios te manda. Ahora conversando con Galeano decía, cuando Dios te dice, es que usted va a ser un evangelista, va a ir a conquistar otros pueblos, muchas veces dudamos, pero ¿por qué yo? Y todo eso, pero es en medio de la circunstancia cuando Dios ve, y yo creo que en ese pequeño detalle, cuando Gedeón cuestiona qué pasa, es cuando Dios dice, mira, este es el indicado, este es el que está viendo algo que no es normal, que no es común, y este es el que vamos a levantar. Yo creo que es una característica que se ha visto en muchos de los cracks y en muchos de los personajes de la Biblia, que en medio de una circunstancia es cuando ellos se levantan, sea una enfermedad, sea en este caso que están presos, muchas cosas que hemos visto, que podemos leer en la Biblia, es cuando ese crack, esa persona ordinaria hace algo extraordinario para hacer el plan de Dios se cumpla, ¿verdad? Sí, definitivamente, porque esforzado y valiente, o sea, esforzado y valiente, o sea, no le está diciendo usted, como te llames, levántate de ahí, no, varón esforzado y valiente, o sea, un varón. Eso significa o se levanta o se levanta. O se levanta, ¿verdad? Yo Ahora, creo que, perdón, ajá. Yo creo, antes, porque se me va la idea, después no me monto, yo creo que Dios, cuando te da una confirmación o te llama, primero te da una palabra de confianza, ¿cierto? Esforzado y valiente, tal vez son características que a Gedeón en ese momento le faltaban, y el Señor le está diciendo, yo estoy contigo, usted, varón esforzado y valiente. Entonces usted, ok, si es conmigo, y toma un nuevo impulso, un nuevo aire, para ese arranque, ¿verdad? Definitivamente, y es que le quiero agregar algo. Muchas veces cuando Dios nos da una palabra se nos olvida que la palabra dice que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Que cuando usted está viviendo este tiempo, ya Dios conoce qué es lo que pasó. Por eso Dios le dice en este momento a Gedeón, varón esforzado y valiente. Ya Dios sabía y conocía el final de la historia. Gedeón no, obviamente. Pero pasa esto, por eso Dios nos da palabras específicas a nosotros, porque Dios conoce y tenemos que entender que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tiene el control de todo y absolutamente todo. Y le hace este llamado a Gedeón. ¿Qué nos dice esto? Que si recibimos un llamado de parte de Dios, nos dan una característica o nos describen de una forma, precisamente es porque Dios ya conoce lo que nosotros vamos a hacer. Amén. Es porque ya Dios sabe la capacidad que depositó en nosotros y lo que nosotros somos capaces de ejecutar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Apropiarnos de esas palabras. Amén, así es. Creernos esas palabras. Yo siempre le digo, bueno, en este caso a mi hijo, yo le digo, sin caer en la altivez, usted tiene que creerse el mejor. Usted tiene que creerse el mejor en lo que usted hace, sin caer en la vanagloria, sin caer en la altivez. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted se crea el mejor
significa que usted va a querer ir precisamente, querer mejorar todo el tiempo para mantener ese estatus, ¿verdad? A Gedeón le dicen, esforzado y valiente, tiene sus dudas, pero después él mismo me imagino que reacciona y dice, tengo que apropiarme de esto, tengo que apropiarme de esto. Es como cuando alguien le dice a usted, pastor, a usted le dijeron, cualquier varón, yo lo veo a usted pastoreando alguna vez en esta casa. Probablemente sentimos temor cuando nos dijeron esa palabra, pero nos la creímos. Sabíamos que Dios tenía el control de los tiempos, que Dios sabía lo que iba a pasar con nosotros, y pues ese fue el caso de Gedeón. Pero Gedeoncito era humano. Definitivamente. Era humano. Y dudó Sí, claro. y pidió señales. Correcto. Así es, ¿verdad? Sí, correcto. Pidió señales. Me gusta algo ¿verdad? Que sigue a la continuación de los versos, donde dice que Gedeón escucha la palabra, el mensaje que el ángel viene a darle, ¿verdad? Que ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas, dice en el verso 16, como a un solo hombre. Y le empieza a dar una serie de palabras proféticas, ¿verdad? Gedeón en ese momento. ¿Y qué hace Gedeón? Me encanta esto que hace Gedeón, porque dice que Gedeón le dice, espérate aquí, ángel, espérate un momento aquí. Y ahí Gedeón yo siento que empieza a creer lo que le están diciendo. Le dice, espérate aquí, que haré mi ofrenda para ti. Oiga, esta ofrenda era algo especial, porque no estamos hablando que era una ofrenda en tiempos de abundancia. No estamos hablando que era una ofrenda en tiempos que había a manos llenas, sino que de lo poco que tenían, de la escasez que tenían, siempre hay algo para darle al Señor. Y es lo que hizo Gedeón en ese momento. Gedeón le hace una ofrenda, ¿verdad? Le hace una ofrenda y pasa lo siguiente. Dice que de ahí, desde ese día en adelante, ese lugar se llamó Jehová Shalom, que es Jehová es paz. Desde esa ofrenda, o sea, esto me habla que lo que yo tengo o lo que poco creo que tengo, puedo sacar algo para ofrecer a Dios. Y lo cantábamos ahora, lo adorábamos ahora, ¿verdad? Es cierto, traemos nuestro perfume, nuestro corazón. Tal vez no tenemos nada más que ofrecer, pero lo que Dios desea es nuestro corazón y obediencia. Sí, claro, es de las cosas que el Señor siempre nos pide, que entreguemos algo, que tengamos fe en algo que no podemos ver, que no podemos observar, pero siempre depositándole algo al Señor, ¿verdad? Y creo que Gedeón en este caso sacó lo mejor de sí, como dice Galeano, de lo poco que tenía, sacó su ofrenda para adorar al Señor y decirle, si tú estás conmigo, quédate aquí, déjame hacer, parafraseando, déjame hacerte la ofrenda y después continuamos en lo que venimos a hacer. Es importante saber y entender que cada vez que el Señor nos pide algo tenemos que entregar nosotros también. Algo tenemos que ofrendarle, algo en adoración tenemos que darle al Señor. Y muchas veces tal vez usted que está ahí en la casa diga, pero es que no tengo nada. Como decía el pastor Galeano, con solo el corazón, ¿qué es lo que le basta al Señor? ¿Qué es lo que nos pide? Es lo que tenemos que entregarle a Él. Y creo que ese pequeño detalle que tuvo Gedeón para el Señor bastó para que el Señor siguiera adelante con los planes que tenía. Así es, y vean, en Hebreos, en el capítulo de la fe, de los héroes de la fe, en el 11, miren qué importante, porque me llama mucho la atención, porque cuando hablamos de fe, cuando hablamos de cosas extraordinarias, siempre lo asociamos. David, Moisés, Noé, Abraham, y esa serie de personajes, Job, Daniel, Pablo, y una serie de personajes, pero vea, el verso 32 de Hebreos 11 dice, ¿y qué más digo? Cuando está escribiendo que por la fe Abraham esto, que por la fe el otro, ¿verdad? Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Quiere decir que lo que él hizo fue algo grande. Porque Gedeón fue en el Antiguo Testamento. Y eso que usted está diciendo fue algo grande, dice, me faltaría tiempo. Es como cuando usted dice, le está diciendo a alguien, Tencha, ¿qué decir de Tencha? Bueno, no puedo hablar de Tencha porque me pasaría
halagando a Tencha toda la noche. Amén, amén. Esto es lo que está diciendo la Biblia. No puedo hablar de Gedeón porque me va a faltar tiempo para terminar de hablar de él, ¿verdad? Eso, disculpe que lo interrumpa, ¿verdad? Porque eso me dice algo. Lo que hizo Gedeón en este tiempo de los jueces, como dice Tencha, retumbó en el Nuevo Testamento. Correcto, trascendió definitivamente. Eso que él hizo, eso que Gedeón hizo, va de generación en generación contando lo que se ha hecho. Y aún a la fecha, 2000 y un poquito de años más, seguimos hablando de Gedeón. Quiere decir que algo que él hizo marcó parte de la historia, en este caso de la Biblia, que aún a la fecha nos sirve como ejemplo para poder seguir adelante. Sí, claro, desde luego que sí. Pero, qué impresionante, porque él le pide a Dios y le dice, si usted está conmigo, le dice al ángel, no se mueva de aquí, voy a traer mi ofrenda. Y recibe una confirmación de parte de Dios. El ángel se queda ahí cuando él trae su ofrenda, cuando hace todo lo que hace, pero él no satisfecho con eso, más adelante le pide otra confirmación. ¿Y cuántas veces nos pasa eso a nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos da una palabra y le pedimos una confirmación, pero queremos otra confirmación y después otra y después otra? Ojo, y Gedeón no era que no sabía que Dios le había dado una palabra, él sabía, pero él quería confirmar. Y le dice, voy a poner una lana, ¿verdad? Parafraseado, y quiero que la señal sea que todo el rocío de la noche esté en la lana, no en el suelo. Y Dios le cumple. Y Dios le cumple. Dios dice, así va a ser, lo hace. Confirmación. El joven llega y pide confirmación. Nosotros como líderes, como pastores, le decimos, mira, esto es así, 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 así. Quiero una confirmación de lo que usted me está diciendo, pastor. Van y hablan con otro líder. El líder les dice lo mismo, pero quieren otra confirmación. Gedeón pide otra confirmación y dice, ahora lo quiero al revés. Ahora quiero que el rocío de la noche caiga sobre el suelo y que la lana esté seca. Dígame usted, primo. Y Dios cumple, definitivamente Dios cumple, porque Dios cuando da una promesa, da una palabra, Dios da esa confirmación y muchas más, ¿verdad? Y yo creo que Gedeón en ese momento dice, bueno, ya no tengo que decirle más al Señor que probar qué, O sea, ahora, yo entiendo la preocupación de Gedeón, porque estamos hablando que el ejército de madianitas era un ejército grande en número, muy, muy grande. O sea, fácilmente podían llegar al pueblo de Israel y acabar con ellos. Por eso es que llegaban y tomaban sus cosas y se iban, ¿verdad? Por eso mismo, entonces Gedeón, en ese temor, y es lo que me gusta de Gedeón, que sin importar el temor, Gedeón está dispuesto a obedecer. Gedeón estaba dispuesto, sin importar el temor, sin importar la duda, sin importar todo lo que estuviera a su alrededor, porque yo me imagino que él se acostaba pensando, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo vencer a un ejército que durante 7 años nos ha tenido siempre ahí acechando y oprimidos y todo? Es increíble, pero como hemos mencionado, cuando Dios da una palabra, es creerla, o sea, es tener fe. Se nos ha olvidado que Dios marca la estrategia. Correcto. Dios nos da la estrategia, nosotros solo tenemos que ejecutar. Ser obedientes. Solo tenemos que ejecutar. Es tan fácil. Es como que usted tiene que entregar un trabajo en la universidad o en el colegio y alguien viene y le dice, aquí está el trabajo, vaya, entréguelo. O sea, sí. Dios da todo. Correcto. Nada más él tenía que ejecutar. Y hoy en día, Dios nos da herramientas, Dios nos da un montón de cosas, pero desdichadamente nos cuesta ejecutar. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué nos cuesta ejecutar a veces? ¿Por qué, Tencha, nos cuesta? Por el temor. Por la poca fe. Por estar alejados de Dios. Correcto. Creo que esos son puntos que a todos en algún momento nos ha sucedido. Que cuando se da una palabra nos cuesta, y ahí es donde vienen las confirmaciones, que quiero esta confirmación, que quiero esta, que quiero.
sabiendo que Dios da una orden y esa palabra se va a cumplir porque se cumple. Nada más, como decía Hart, es ser obedientes, cumplir y seguir al pie de la letra el trazo que nos han dado. Y es que muchas veces ponemos la mirada en lo que está sucediendo, porque, o sea, el número de los madianitas era, dice, 135,000 hombres. O sea, era grandísimo. Entonces pasó esto. Gedeón volvió a ver y dice, no, son muchos. En su carne, en su humanidad, Sí, claro. empieza a tener temor, empieza a salir, viene la duda y sale la fe, porque esto así sucede, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿pero qué pasa? Dios, como dice el pastor Harwin, nos da todo. Toma, aquí está, hágalo así. Y así debemos hacerlo. Así debemos hacerlo. Cuando Dios da una palabra, nos da una orden, nos da una directriz, debemos hacerlo. Debemos cumplirlo tal cual, al pie de la letra, como Dios quiere. Porque la obediencia, nuevamente digo, trae bendición. Es por eso que nosotros como hijos de Dios tenemos, cuando recibimos una orden de parte de Dios, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que cuestionar, tenemos que obedecer. A Dios no se le cuestiona, a Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Sí o sí. Aunque lo que esté pasando alrededor esté siendo contrario a la palabra que estamos recibiendo, aunque lo que estemos viviendo nosotros en nuestro interior sea contrario a lo que estemos viviendo, nosotros tenemos que obedecer. Y eso, desde mi punto de vista, y yo sé que ustedes concuerdan conmigo, esa es la característica que hizo que Gedeón se convirtiera en un crack. En un crack. Que fue un hombre obediente. Así es. Obediente, un hombre obediente. Correcto. Esforzado y valiente. Y creo que Dios, como lo hablamos al principio, Dios marca en Gedeón desde el momento que le da el llamado. Yo estoy contigo, hombre esforzado y valiente, obediente, persona que no se va a dejar determinar por la circunstancia que está a su alrededor. Creo que Dios, cuando elige a una persona para que el sueño de él se cumpla en este lugar, en la tierra, Dios te marca desde el primer momento que te da la palabra. Y vemos que Dios, Dios está con nosotros desde el momento que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre. Y Él ha tenido cuidado de cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Y ese cuidado es una estrategia que Él ha tenido, que nos ha dado, que nos ha preparado para el camino, para cuando llegue la hora de cumplir esa orden, la podamos hacer de la mejor manera. Primo, ¿por qué usted cree que Gedeón se convierte en un crack? Por obediencia, definitivamente, no hay otra. ¿Por qué? Porque sí, o sea, él dudó y va un dato curioso, ¿verdad? De lo que hablaba Tencha hace un segundo, que nos marca desde el vientre, porque Gedeón significa, su nombre significa guerrero poderoso, ¿verdad? Guerrero poderoso, eso es lo que significa Gedeón. Ahora, ¿por qué digo yo o pienso yo que es la obediencia? Porque sí, tuvo dudas, tuvo que enfrentarse inclusive a su familia. Si usted lee ahí en Jueces, dice que él tuvo que derribar los ídolos que tenían sus padres. Los ídolos que tenían sus padres, se tuvo que enfrentar a eso. Y eso generó que el mismo pueblo se viniera sobre él. Claro. Sí. Que el mismo pueblo se viniera sobre él. Que el mismo pueblo quisiera matarle en algún momento. Bueno, ¿quién derribó los ídolos? Sáquelo de la casa. Y ahí es donde sale Gedeón con su determinación de guerrero poderoso. Correcto. Y dice, bueno, así parafraseando a lo limonense, sí. Bueno, ¿quién va a brincar por Baal? ¿Quién va a brincar por Acera? No se pueden defender solos. Parafraseándolo así dijo. Y ahí es donde empieza la historia, ¿verdad? Donde empieza Gedeón a hacer lo que Dios le dice después de las confirmaciones. Vemos cómo Gedeón reúne al pueblo, va a salir a la guerra contra ellos y Dios empieza a disminuir poco a poco el número de los guerreros que tenía Gedeón, ¿verdad? Y es donde empieza a Dios decirles, bueno, el día de mañana diles a ellos que el que tenga miedo que se vaya para la casa, y va disminuyendo el número. Y bueno, el día de mañana haz tal cosa y los lleva al río a beber agua, y el que beba de esta manera, ciertamente sácalo de ahí. Al final, ¿qué hizo Gedeón? Se quedó con 300. 300 contra 135,000
No hay una cifra como... Mi hermano, no da. Sí, no da. Por lo menos cuando usted decía, bueno, voy a pelear, me tocan 3. No, ahí no. No, ahí no hay. Eran como por lo menos unos, no sé, 20,000 por persona. Por lo menos. Más o menos, más o menos. Y para ir aterrizando, yo quiero que cada uno de nosotros pueda decirle algo a los muchachos que están en la casa. Decirle algo que lo haga ver que usted puede sentirse la peor cucaracha sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Porque hay que decirlo así. Pero que Dios siempre tiene un plan, Dios siempre tiene un propósito y Dios quiere que usted se convierta en una persona extraordinaria. ¿Qué le dirías, primo? Definitivamente Dios tiene planes y propósitos para tu vida. Tal vez sonará trillado, lo has escuchado muchas veces, pero es una realidad en nuestra vida. ¿Qué pasa? Si estás vivo, si estás respirando hoy, es porque tu tiempo en la tierra tiene un propósito para Dios. Dios quiere hacer algo en tu vida. Es porque estás en este lugar, Dios conoce tu futuro, cierto, conoce tu pasado. Y muchas veces el pasado no nos califica para hacer lo que Dios quiere. Pero en Dios somos más que vencedores. En Dios ciertamente escogió hombres ordinarios como usted, como yo, como todos los que estamos en este momento, para hacer cosas extraordinarias, para que usted ahí en casa marque su generación, para que usted se levante, Dios lo utilice, marque esta generación y que sea como un Daniel en su tiempo, que sea como un Gedeón, que en medio de la desobediencia digan, se levantó un hombre y hizo las cosas diferentes. Tencha. La mies es mucha y pocos son los obreros. El Señor ha escogido su pueblo, ha escogido quién va a marcar esa generación. Y los que estamos de este lado con el Señor, sabemos que muchos de los jóvenes que están allá son escogidos por Dios. Usted tiene que saber, entender que Dios tiene un plan, un propósito para su vida que se va a cumplir porque se cumple siempre y cuando usted determine ser diferente, siempre y cuando usted determine y tome la decisión de hacer las cosas correctas para el Señor. Sabemos que cuesta, sabemos que no va a ser fácil, pero Dios ya plantó la semilla. Ahora esa semilla tiene que dar fruto para que ese plan se cumpla. Usted que está en la casa, que está pensando, pero es que qué difícil, que no tengo eso, que no tengo lo otro, que tengo X o Y situación. Crea en Dios, así como Gedeón lo hizo. Confíe en el Señor, tenga fe de que las cosas van a salir mejor de lo que en su cabeza puede estar pensando y que Dios tiene un plan y un propósito que se va a cumplir porque se cumple. Yo, para finalizar, yo le quiero decir algo a usted, joven. Adicional a todo lo que el pastor Alberto dijo, el líder Tencha dijo, yo le quiero decir algo. Hoy Dios nos da una estrategia sencilla, entre comillas, para convertirnos en personas extraordinarias. Y nos da una llave para nosotros poder hacer algo extraordinario. Y la llave que nos da la llave de la obediencia. Dios nos dice hoy, ¿quiere hacer algo extraordinario? ¿Quiere convertirse en un crack? Obedezca. Nos da una llave que significa obedecer. Yo le quiero decir a usted algo, joven. Utilice esa llave. Así es, pastor, así es, Tencha. Amén. Utilícela. Pero también le quiero decir algo. Ser un crack de Dios, ser alguien ordinario haciendo cosas extraordinarias, duele. Porque la obediencia duele. Porque el obedecer para hacer algo extraordinario significa dejar cosas que amamos, gente, ambientes, relaciones familiares muchas veces, solo por agradar a Dios. Pero yo le quiero decir a usted, aunque le duela, porque a él le dolió,
A Gedeón le dolió, me imagino. Se levantó contra su familia. ¿A quién no le va a doler levantarse contra su familia? Pero él dijo, yo tengo que obedecer porque él habló a mi corazón. Él me dijo a mí que tengo que hacerlo y me dijo cómo hacerlo, yo tengo que ejecutar. Únicamente ejecutar. La obediencia duele, pero la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. La obediencia nos hace libres de la opresión. La obediencia nos saca de la esclavitud en la que el enemigo nos quiere tener metidos siempre. La obediencia nos saca a nosotros muchas veces de una zona de confort en la que pensamos que ese es nuestro límite, cuando Dios tiene algo extraordinario para que nosotros podamos ejecutar y podamos hacer. Así es que yo le quiero decir a usted, joven, salga de la rutina, salga del ordinario. Dios quiere trabajar con usted, Dios quiere trabajar con su familia, Dios quiere trabajar con su generación, pero se necesita uno. Uno, y ese uno es usted. Ese uno es usted, ese que está ahí, ese que se conectó, ese que comentó, ese que por lo menos escuchó 2 segundos de la palabra que Dios trajo, ese es usted. Es hora de que nos levantemos como personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias en el nombre de Jesús, porque mayores cosas haremos en su nombre, dice la Escritura. Así es que hoy se acabó la fiesta que el ambiente, que las cosas tenían con nosotros. Hoy nos determinamos a ser diferentes. Así es, Tencha, así es, primo. Amén. Así es. Hoy nos determinamos a ser diferentes. Y yo quiero que cerremos esto con una oración. Primo, ¿nos ayuda? Vamos a orar para que usted, ahí en su casa, incline su rostro, cierre sus ojos. No importa, no vea la pantalla por esos segundos. Vamos a orar porque queremos que ustedes sean una generación que marque una diferencia, no en la provincia, en nuestro país. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque aún en medio de la dificultad, de la escasez, aún en medio de todo, Señor, podemos ver tu mano, Señor, podemos verte, Señor, por medio de una palabra, Señor, que hoy trajiste por medio, Señor, de esta conexión. Padre, y el que está en casa, hoy oro, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, para que seas tú, Señor, dándoles fuerza, Señor, para que seas tú, Señor, llenándolos de fe, Padre, para que seas tú, Señor, tomando, Señor, lo que el mundo cree que es vil, lo menospreciado, Señor, para levantarlos, Señor, para avergonzar a los sabios, Señor. Padre, como dice tu palabra, Señor, porque ellos son más que vencedores, Padre, porque ahí donde están, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, se levantan como Gedeón, creyendo una palabra, Señor, creyendo en obediencia, Padre. Aunque no en este momento no puedan ver, Señor, lo que tú quieres, Señor, pero ellos se levantan, Señor. Ellos se levantan creyendo, Padre, en el nombre de Jesús, marcando una generación diferente, una generación que te cree, una generación que te ama, una generación sobre todo que te obedece a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.